Bajo nuestros pies existe una realidad que a veces resulta difícil de imaginar. Agua subterránea. Sin embargo, casi un tercio de la población mundial utiliza este agua para satisfacer sus necesidades y cientos de millones de agricultores cultivan sus tierras con este agua. En España, 13 millones de habitantes utilizan el agua subterránea para satisfacer sus necesidades vitales. Y el agua subterránea también se encuentra presente en la producción de buena parte de nuestros alimentos. A pesar de su enorme importancia, la gestión de la mayoría de los acuíferos no tiene en cuenta criterios de sostenibilidad y equidad que nos permitan conservar este importante recurso de agua potable. Pero los acuíferos no solo nos suministran agua, son una fuente inagotable de energía geotérmica y también constituyen inmensos almacenes para acumular gases combustibles, CO2 o residuos indeseables de mantener en la superficie del terreno. Con frecuencia, aunque no lo veamos, el agua subterránea configura el paisaje y es el soporte de muchos ecosistemas terrestres. Por las múltiples oportunidades que nos ofrece, su conocimiento e investigación no es solo necesaria, sino apasionante. Desde la más remota antigüedad, el hombre ha sentido un asombro reverencial ante el nacimiento del agua. Leyendas, imágenes e iglesias dan fe de la relación que el hombre ha venido estableciendo entre la divinidad y las aguas. Pero el milagro del agua que surge de la tierra tiene unas causas naturales que hoy las ciencias geológicas pueden explicar. Una parte del agua de lluvia se infiltra en el suelo y por la fuerza de la gravedad tiende a descender a través de los poros o de las grietas del terreno hasta llegar a capas de materiales menos permeables, como las margas, las arcillas o los neises, que bloquean su camino vertical. El descenso puede durar días o decenas de años hasta formar por saturación un depósito de agua que recibe el nombre de acuífero. Un acuífero es toda aquella roca capaz de almacenar y transmitir agua en cantidades significativas. La capacidad de almacenar agua de un acuífero depende esencialmente de la porosidad de la roca. Existen tres tipos de porosidad fundamentales. En primer lugar, encontramos la porosidad intergranular. Como puede verse en el modelo, este tipo de porosidad es típico de materiales como arenas o gravas y consiste en la superposición de sedimentos unos encima de otros y en que el agua se aloja en los huecos. Ese agua puede circular por los huecos de la roca. El segundo tipo de porosidad que encontramos en la naturaleza es la porosidad por fracturación, que es propia de rocas ígneas y metamórficas. En este caso, al tratarse de formaciones insolubles, el agua se aloja en las fracturas que quedan entre los distintos cuerpos de roca y en ocasiones es incapaz de circular por el subsuelo de una fractura a otra. Por último tenemos la porosidad por disolución. Este tipo de porosidad es propio de medios kársticos, como por ejemplo las rocas calizas. Este tipo de rocas, al ser solubles en agua, permiten que el agua al circular las vaya disolviendo, de manera que van generando redes de canalículos y cuevas que suelen desembocar en ríos subterráneos. Esto es un simulador de infiltración. Sirve para que nos hagamos una idea de cómo se produce la recarga de los acuíferos por efecto de las lluvias. Como podemos observar, tenemos una primera capa superior que se corresponde con el suelo. El suelo es esa capa más superficial del terreno que da soporte a la vida vegetal. Acto seguido, tenemos la zona no saturada, que nos lleva hasta el nivel freático, a partir del cual nos encontramos con la zona saturada del acuífero.
Todo suelo tiene una determinada capacidad de infiltración. Cuando se produce una lluvia, el agua, en primer lugar, se aloja en los poros del suelo. Acto seguido, una vez estos se han saturado, el agua percola hacia la zona saturada del acuífero y aquella agua que el suelo no es capaz de infiltrar forma regueros en la superficie o charcos y se marcha en forma de escorrentía superficial. La maqueta nos puede servir para estudiar cómo se comporta el acuífero con la primera lluvia del otoño. El agua que se infiltra en el subsuelo y alimenta los acuíferos puede descargar en lagos, cursos de ríos, manantiales o directamente en el mar. Debido a la menor o mayor permeabilidad de los materiales, la velocidad de su movimiento es lenta en los acuíferos detríticos, mientras que puede alcanzar velocidades similares a las de las corrientes superficiales en los acuíferos kársticos. Como un recurso de supervivencia, en el remoto pasado aprendió el hombre a excavar pozos para extraer las aguas subterráneas. Hoy, las bombas sumergibles aportan en España 4.300 hectómetros cúbicos anuales para regadío, siendo el uso agrícola el mayor y más conocido de los aprovechamientos que brindan los acuíferos. Nosotros regamos con aguas subterráneas. No tenemos otros recursos porque aquí no hay cauce de ríos por aquí cercanos. Son aguas que casi son potables prácticamente y el riego que hacemos por aspersión para los productos de hoja ancha como es la acelga es primordial. Nosotros los agricultores necesitamos el agua subterránea para regar nuestras plantas, que es lo que le da la calidad que tienen, que es especial. La producción de alimentos cada año tiene que ir aumentando. A nivel mundial se está demandando que la productividad aumente más de un 40% antes del año 2030 y las aguas subterráneas que hoy representan el 30% aproximadamente de los usos de agua para regadío fundamentalmente y para abastecimiento a poblaciones, va a tener cada vez más relevancia. También se abastecen de agua subterránea las ciudades, llegando a ser el uso urbano, con casi 1.400 hectómetros cúbicos anuales, el segundo en importancia. De hecho, alrededor de un tercio de la población española consume agua subterránea. Desde este campo de pozos, que está formado por 9 unidades de captación, se pueden extraer unos caudales continuados de explotación del orden de 600 litros por segundo para su incorporación al abastecimiento de la Comunidad de Madrid. El manantial de Arteta es el principal manantial que tenemos en Navarra. El 60% de la provisión de aguas de Pamplona proviene de este manantial de aguas subterráneas desde 1859. Los acuíferos también suministran agua a la industria. El tercer uso en importancia, con cerca de 900 hectómetros cúbicos anuales. Para obtener un panorama completo del consumo de agua subterránea en nuestro país, habría que sumar los alrededor de 350 hectómetros cúbicos distribuidos entre usos menores diversos. El total arroja una cifra cercana a los 7.000 hectómetros cúbicos anuales, lo que sitúa a España, en el uso de agua subterránea, por encima de la media de los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, como alguien definiera a ese grupo de naciones. Con grandes diferencias entre ellas, en todas las comunidades autónomas del Estado español se usa agua subterránea, siendo la Comunidad Valenciana la más destacada en términos absolutos. También en la mayoría de ellas predomina el uso agrario, marcado en color rojo, mientras que la proporción de abastecimiento urbano, señalado en azul, cobra particular importancia en las Islas Canarias. Las provincias del sur de la Comunidad Andaluza, con el 61%, las Islas Baleares con el 54%, Castilla-La Mancha con el 50%, la Comunidad Valenciana con el 46% y Castilla y León con el 37%. Por su parte, el uso industrial, como indica el color amarillo, es relevante en Madrid, Aragón, Cataluña y algunas comunidades del norte peninsular. Una nota común merece la pena subrayar. Según nos muestra el mapa,
ninguna comunidad autónoma explota al 100% sus recursos de agua subterránea, habiendo diferencias en algunos casos muy notables entre la capacidad total, señalada en tono azul, y la captación actual, como indica el color rojo. El suministro de agua no agota las múltiples potencialidades de los acuíferos. Basta asomarse a los baños termales de Alange, en Badajoz, o de Alhama, de Aragón, para constatar que ya los romanos y otros pueblos antes que ellos eran conscientes de las saludables virtudes del agua subterránea cuando aflora en superficie cargada de calor y de sustancias minerales beneficiosas para el organismo humano. También los manantiales de aguas termales fueron con frecuencia asociados a creencias religiosas. Desde un punto de vista científico, hoy se sabe que no son sino una evidente manifestación de la actividad geotérmica, la misma que produce los géiseres y otros muchos fenómenos provocados por el agua en contacto con el calor interno de la Tierra. La energía geotérmica es una energía que nos proviene del subsuelo. Efectivamente tiene que ver con el agua subterránea. En el caso de la geotermia, el agua nos sirve como elemento de transporte de la energía, una energía que el terreno, el subsuelo, le cede gratuitamente y permanentemente a ese fluido, bien de forma natural o de forma artificial. Nosotros queremos aprovechar esa energía, ese recurso que nosotros necesitamos para nuestra vida ordinaria. Los acuíferos se han convertido en potencial fuente de energía por efecto de los avances tecnológicos aplicados a la geotermia a partir de mediados del pasado siglo. Los de alta temperatura o alta entalpía proporcionan electricidad y calor a ciudades enteras en Islandia o Nueva Zelanda y a grandes instalaciones en Estados Unidos, México, Italia, Polonia, Hungría, China, Japón y algunos otros países. También en España, acuíferos de temperatura media abastecen algunas calefacciones de distrito. Y las numerosas instalaciones de climatización con energía geotérmica de baja entalpía realizadas en los últimos 5 años confirman que los acuíferos pueden llegar a ser una de las grandes fuentes de energía limpia y renovable del futuro inmediato. Bueno, esto es un sistema de climatización geotérmico con una bomba de calor. Es un sistema abierto, tomamos la temperatura del agua y la devolvemos de nuevo al acuífero. El agua viene desde el pozo, entra por aquí a un intercambiador. En ese intercambiador nosotros ya la temperatura se la cedemos al fluido del circuito cerrado de la bomba de calor y a través de los sistemas de distribución, a través de unos fan coils, con unas sondas de temperatura y unos termostatos, distribuimos en el centro y climatizamos. Para poder almacenar un fluido en el subsuelo se tienen que dar 4 condiciones que son necesarias y suficientes. Es decir, podemos almacenar un residuo si y solo si se cumple, primero, que exista una formación capaz de recibir el residuo, o sea, que tenga espacio subterráneo. Segundo, que esta formación esté cubierta por otra formación impermeable que mantenga el fluido encerrado en el subsuelo el tiempo que estimemos necesario. Tercero, que las condiciones de ambas formaciones no cambian con la inyección, es decir, no se rompe la cobertera y no se estropea la formación almacén. Y por último, esta operación no debe hipotecar recursos más importantes, como son las aguas subterráneas. Frente a las artes adivinatorias del zahorí, emparentadas con las del curandero en el campo de la medicina, la hidrogeología es hoy la rama de la geología que se ocupa del estudio científico de las aguas subterráneas. Para su localización precisa, aplica métodos geológicos, geofísicos, geoquímicos, técnicas de teledetección y sondeos de investigación. Una de las técnicas geofísicas de todas las que hay, quizás la más frecuente para utilización en investigaciones de hidrogeología, de búsqueda de acuíferos, es la tomografía eléctrica, la realización de la investigación del subsuelo empleando corriente eléctrica introducida en el terreno a través de unos electrodos, recibiendo la señal por otros electrodos y procesando esa información.
debido y gracias a la gran serie multitemporal que abarca hasta 30 años de imágenes de satélite, es posible realizar el estudio de humedales, las salidas también de surgencias de acuíferos al mar, que también en la costa mediterránea es un tema de gran interés, y desde luego toda la cuestión de tipo de riegos agrícolas realizado con aguas subterráneas, y viene siendo un elemento para el tema del control de las extracciones a los acuíferos muy importante. Para la interpretación científica de la ingente cantidad de datos proporcionada por los métodos y las técnicas descritas, se requiere la imprescindible ayuda de la informática y de la modelización matemática. Sus resultados ofrecen una descripción exacta de los acuíferos y de los procesos que se dan en ellos. Un modelo matemático se construye a partir de los datos fundamentales que caracterizan a los acuíferos. Estos datos se contrastan con los medidos en el acuífero. Si los resultados que da el modelo matemático y los medidos en el acuífero son menores que un cierto error, el modelo se puede dar por válido y decir que con la herramienta que hemos construido somos capaces de reproducir el pasado. Entonces, si nosotros con esa herramienta somos capaces de reproducir el pasado, podemos suponer que somos capaces de predecir el futuro. A lo largo de todos estos años se han incorporado nuevas tecnologías de investigación, nuevos métodos de prospección, desde métodos geofísicos más importantes hasta laboratorios de análisis de agua que nos permiten también determinar algunos componentes o otros tipos de elementos químicos que ahora mismo están contemplados en las nuevas líneas de investigación, fundamentalmente de las universidades. La interpretación predictiva de los datos hidrogeológicos y el avance industrial han despejado el camino a la explotación de las aguas subterráneas. Las viejas norias, que alcanzaban niveles freáticos muy superficiales, han sido desplazadas por la moderna tecnología. El decisivo cambio fue propiciado por la aparición de la bomba de motor sumergido a mediados del siglo XX, capaz de llegar a profundidades antes inalcanzables y extraer grandes caudales mediante grupos de motobombas de bajo consumo energético. Los trabajos de explotación son realizados hoy por empresas de sondeo altamente especializadas, cuyo desarrollo ha sido posible gracias a la constante evolución tecnológica. Quizá una de las caras menos conocidas del agua invisible sea su decisiva función ambiental. Muchos de los paisajes que contemplamos son el resultado de un conjunto de fenómenos físicos y procesos ecológicos motivados en su mayor parte por la presencia de agua subterránea. Se trata de los humedales. Los humedales son ecosistemas fundamentales, sobre todo en zonas caracterizadas por la aridez, como ocurre en buena parte de la península ibérica. En ellos se da cita a la vida. Una gran diversidad de especies animales y vegetales encuentra aquí el hábitat adecuado para su conservación. También constituyen una importante fuente de recursos para el hombre, siempre que la sobreexplotación, el desarrollo, la invasión del espacio físico que ocupan o los cambios hidrológicos artificiales no los degraden o acaben con el complejo equilibrio en que está basada su existencia. Los humedales son enclaves de biodiversidad. Eso estamos acostumbrados a escucharlo habitualmente. Y ciertamente es así, pero también son enclaves de geodiversidad y de hidrodiversidad.
Y precisamente ahí radica, en la mayoría de las ocasiones, la importante biodiversidad que atesoran estas zonas. Nos encontramos en un lugar muy emblemático del Alto Guadiana, como es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Su principal singularidad es esa interconexión que existe entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Aquí no solamente era el rebosadero natural del acuífero 23, de esas aguas subterráneas, sino que también llegaban las aguas procedentes del río Ojiguela y del propio río Guadiana, ¿no? La confluencia de todo ello es lo que caracterizaba la aportación de agua que se hacía a este parque nacional y que, como digo, en sus mejores tiempos pues se llegaban a inundar del orden de unas 2000 hectáreas. Los humedales en los que interviene el agua subterránea se caracterizan por la escasa profundidad del nivel freático y aparecen cuando el nivel freático está por encima del nivel del terreno. En algunos casos, una lámina de agua libre procedente del acuífero o a veces de aguas superficiales cubre la superficie del terreno durante todo o buena parte del año, facilitando el desarrollo de la vida acuática. Charcas, esteros, lagunas, tablas y marismas son algunos de los nombres más comunes con los que conocemos estos humedales en la lengua española. Hay humedales en los que no aflora el agua, pero la humedad del terreno, alimentada por el acuífero, facilita la presencia de formaciones vegetales cuyas raíces profundizan en el subsuelo buscando la zona saturada. Son los criptohumedales, así llamados porque los procesos que conforman su ecosistema quedan ocultos a los sentidos del hombre. Un humedal es una porción del terreno en donde el balance de agua es negativo, es decir, que es un sitio en donde se evapora más agua de la que llueve. Entonces, si realmente se evapora esa cantidad de agua mayor de la que le entra por la lluvia, tenemos el dato de que de algún sitio le tiene que venir el agua para ser evaporada. Los criptohumedales son esas porciones del terreno que son humedales, pero en donde no abundan los animales acuáticos o normalmente no se reconocen plantas propias de ambientes acuáticos, sino más bien tanto animales como plantas que están asociadas al hecho de que se evapore mucha agua. El papel que desempeña el agua subterránea en el ambiente no se agota con el sostenimiento de los humedales. El agua subterránea alimenta el curso de los ríos, constituyendo lo que los hidrólogos denominan flujo de base. Sostiene así los sistemas acuáticos asociados al flujo fluvial, alimenta lagos y cuando los acuíferos descargan directamente al mar, originan peculiares ecosistemas costeros. En España, en los distintos planes hidrológicos, tenemos definidos unas 700 masas de agua, es decir, tenemos unos 700, por decirlo así, acuíferos importantes que, aparte de su explotación, hay que conservar, hay que preservar, hay que tenerlos en buen estado. Todavía se requiere mucho conocimiento de acuíferos para su mejor gestión, pero en tres aspectos fundamentales: conocimientos geológicos, conocimientos hidrogeológicos de cómo se mueve el agua, de cuáles son los recursos, pero también muchas técnicas de mejora de la explotación. El papel del futuro de las aguas subterráneas no es en explotar mal los acuíferos, es en explotarlos mejor. La conservación del agua subterránea se enfrenta a importantes retos. La contaminación es, sin duda, uno de los grandes enemigos del agua subterránea. La presión humana, no planificada cuidadosamente, puede alterar la calidad del agua de los acuíferos, limitando su uso o llegando a inutilizarlos totalmente. La discriminación de residuos sólidos y una adecuada elección y preparación del terreno ayudan a evitar que la disolución de los residuos, la lixiviación, produzca infiltraciones contaminantes que lleguen a los acuíferos.
Acabar o limitar al máximo los vertidos incontrolados de actividades domésticas, industriales, ganaderas y agrícolas es una necesidad perentoria si queremos preservar en el futuro ese bien imprescindible que es el agua subterránea. El otro gran enemigo del agua invisible es el uso intensivo no planificado, sin control. Cuando un acuífero pierde la capacidad de recarga, desciende el nivel freático, dejando en seco pozos y humedales. Los ríos que eran alimentados por su descarga se hacen donantes del acuífero y pueden llegar a secarse durante buena parte del año. Todo el ecosistema generado por la presencia de agua subterránea se derrumba. En el caso de los acuíferos costeros, la explotación intensiva puede invertir el proceso de descarga de agua dulce y provocar la intrusión de agua salada, contaminando parcial o totalmente la reserva. Estas arenas contienen agua que es como la llave de oro que abre la cerradura de la vida, del bienestar y del desarrollo. Todas las actividades están relacionadas con el agua de una manera directa o indirecta. España, dentro de los países de la cuenca mediterránea, ha disparado todos los indicadores en cuanto a la sobreexplotación de los recursos hídricos. La Agencia Europea del Medio Ambiente estima que para el año 2030 España tendrá un déficit en sus recursos de un 25%. Ante este escenario, se hace imprescindible gestionar mejor y de forma conjunta el ciclo continental del agua, en su fase superficial y subterránea, y sobre todo poner en valor las aguas subterráneas que aportan accesibilidad, calidad y economía.